Decíamos que los últimos actos terroristas, desde los últimos que vio los Estados Unidos, como fue en el 2001 con las Torres Gemelas, fue golpear el corazón económico de Estados Unidos, el corazón militar, el Pentágono. Y bueno, todo lo ocurrió en Madrid, Londres, Arabia Saudita, Indonesia, en el Asia, Kenia. Pero ahora es Europa el centro, fue nuevamente Bruselas y ahora París terriblemente golpeada, al margen de lo que pasó también en Irak y en Daca, allí en Bangladesh. Son actos irracionales de terrorismo. Por eso, Jorge Duarte, decíamos, ¿cuál sería la definición de un acto terrorista? Hablábamos que los juristas, quienes elaboraron el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, no se habían puesto de acuerdo para definir categóricamente el delito de terrorismo. Sin embargo, aquí tengo el Estatuto de la Corte Penal Internacional y en su artículo 7 habla de crímenes de lesa humanidad. Entre los crímenes de lesa humanidad pues está el asesinato, el exterminio, la esclavitud, deportación o tratado forzoso de la población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física, en violación de normas fundamentales de derecho internacional, la tortura, la violación, esclavitud, la desaparición forzada de personas, el crimen de apartheid, otros actos humanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física. O sea que podría estar allí parte de lo que estamos viendo con el terrorismo. Asesinato y exterminio. Indudablemente que yo diría que en la primera reforma que se le haga al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ya tendrán que ponerse de acuerdo para definir con exactitud lo que es el terrorismo. Que algunos, lo que es el terrorismo. Algunos teóricos ya han dado, algunos dicen que son tres características. La primera, el uso de la violencia con fines políticos. Aquí dicen, por ejemplo, la definición más generalizada y aceptada es aquella que señala que el terrorismo es el uso o la amenaza de uso de la violencia contra civiles inocentes o sus bienes y propiedades. Murieron niños ayer, entre otras cosas, por parte de individuos o grupos organizados no adscritos a estados para coaccionar o coartar a sociedades y gobiernos, a menudo con fines políticos. Es interesante eso, no vinculados ni adscritos a estados. Sí, o políticos religiosos. Curiosamente, la ley penal nuestra habla de acto terrorista y dice, es aquel acto intencionado que por su naturaleza o su contexto pueda perjudicar gravemente a un país o una organización internacional tipificado como delito según el ordenamiento jurídico venezolano, cometido con el fin de intimidar gravemente a una población, obligar indebidamente a gobiernos o una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo o desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas fundamentales, constitucionales, económicas o sociales de un país o de una organización internacional. Esto lo dice la ley penal venezolana. Habla de destrucciones masivas, atentados contra la integridad física. En fin, hay algo muy importante al cual nos referíamos también. La Organización de las Naciones Unidas, la organización más importante del universo, se ha esforzado en enfocar y en combatir en aras de la seguridad internacional, de la paz y la seguridad internacional y de la observancia de los derechos humanos. Obviamente que el terrorismo atenta contra todos los derechos humanos, con la particularidad, claro está, de que sabemos quiénes son los que atentan generalmente contra los derechos humanos, que son los estados, pero cuando los estados no castigan o no evitan o no suelen eliminar los atentados contra los derechos humanos, pues pasan a ser ellos una suerte de cómplice en los atentados contra los derechos humanos. Claro, que en la definición tú señalabas que no es una organización del Estado, está al margen del Estado. Precisamente vamos a escuchar al fiscal antiterrorista de Francia hace unos minutos y seguimos conversando con el doctor Duarte sobre esa definición. Para mencionar los esfuerzos de la Organización de las Naciones Unidas en varias convenciones contra el terrorismo. Ya veamos al fiscal antiterrorismo de Francia. Usando las huellas digitales pudimos confirmar la identidad Mohamed Lawes
Era un conductor de entrega, estaba casado, jefe de la familia, su mujer ha sido detenida a las 11 de la mañana de este día. El señor era conocido por la policía judicial, por sus autoridades, por amenazas, violencia, robos entre 2010 y 2016. El 24 de noviembre del 2016, de 2015, lo sentenciaron por violencia usando un arma en el 2016. Por otra parte, era desconocido por los servicios de inteligencia, ya sea nacionalmente o localmente. Nunca había tenido ni había sido sujeto a un archivo o indicación de radicalización. Precisamente, doctor Ugarte, son lobos solitarios, pero obedecen a una mecánica aparentemente vinculada a todo esto que es Al-Qaeda y lo que ha sido ahora el califato. Entonces usted definía el terrorismo con algunas otras características, ¿no? Sí, indudablemente, ¿no? Además, una de las características principales de los actos terroristas es el impacto. Claro. Es el impacto Efecto que causa mediático, ¿no? El efecto mediático, y además una de las cosas más crueles y más censurables es atentar contra inocentes. De hecho, murieron niños, musulmanas, mujeres, ancianos. Musulmanas que estaban radicadas en sí. Francia tranquilamente. Hablábamos de las Naciones Unidas. Ajá. Las Naciones Unidas han hecho un gran esfuerzo contra el terrorismo. Basta decir que, por ejemplo, 12 convenciones ha dictado las Naciones Unidas en contra del terrorismo. El convenio sobre las infracciones y ciertos actos cometidos a bordo de las aeronaves. El apoderarse ilícitamente de aeronaves, sí. El atentar contra la aviación civil, la Convención Internacional contra la toma de rehenes, el convenio sobre la protección física de los materiales nucleares, el convenio con la represión contra actos ilícitos contra la seguridad de la navegación, convenio sobre la marcación de explosivos plásticos para fines de detención, convenios internacionales para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas, Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo. En fin, un conjunto, como nos damos cuenta, de convenciones y de protocolos, de instrumentos internacionales que han sido, dentro de los cuales demuestra la Organización de las Naciones Unidas un gran esfuerzo por combatir este flagelo. Ahora, América Latina hasta ahora no ha sido centro de esos actos terroristas como lo vimos en Francia o en Bélgica o en Turquía o en Arabia Saudita o en África, en Kenia. América Latina, salvo la situación de Argentina, de la AMIA, que fue una asociación judía donde hubo 83 muertos también con un signo musulmán por dentro, pero de ese Islam condenado por los propios musulmanes. ¿Podríamos llegar a situaciones de terrorismo o lo que es más bien violencia política? Dios quiera que nunca seamos víctimas del terrorismo. Sin embargo, no hemos sido víctimas abiertamente del terrorismo, pero hemos sido víctimas en la América Latina de actos terroristas. Claro. Y se cometen en toda América Latina, y por no que no decirlo en nuestro país, actos que pueden ser subsumidos dentro de la tipificación de delitos, como hablábamos hace un momento. Para la Corte Penal Internacional. Contemplados en la Corte Penal Internacional. O sea, que pueden ser llevados latinoamericanos a la Corte Penal Internacional. Bueno, sin ir tan lejos, el difunto presidente Chávez tenía 3 denuncias en la Corte Penal Internacional. Una que se la hizo un abogado en representación del presidente Uribe de Colombia, otra que le hizo el embajador Diego Arria y otra que le hizo nuestro amigo Germán Escarrá. Esas 3 denuncias las tenía el expresidente en la Corte Penal Internacional. Y de hecho hay presidentes de países que han sido llevados ya presos. Caso del presidente de Liberia, Charles Taylor, ¿no? El mismo Milosevic. Sí, bueno, Milosevic fue procesado y murió siendo procesado por la Corte Penal Internacional. O sea, que hay que cuidarse cuando se jefe de gobierno. Taylor cumple 50 años de cárcel. Condenado a 50 años. Y yo creo que es poco para lo que se merece. Cumple 50 años de presidio. Ahora usted dice una cosa muy importante, que es posible que en la revisión del Tratado de Roma, de la Corte Penal, incluyan nuevos delitos que no están considerados, como el terrorismo o el narcotráfico, que tampoco está tipificado. Tampoco está tipificado. Que es un drama en América Latina. Es un drama. Yo pienso, y no me cabe la menor duda, que en la próxima reforma que se le haga al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 2 delitos serán perfectamente tipificados: el delito de narcotráfico y el delito de terrorismo. Se hace necesario tipificarlos en forma autónoma, no como están ahorita,
que es, por ejemplo, como estábamos viendo, pues, Y meterlos dentro de otra categoría. delitos de lesa sí. humanidad. No, tienen que ser tipificados autónomamente para quienes incurran en delitos tan detestables, tan inaceptables y tan pavorosos en contra de la humanidad, sean procesados por la Corte Penal Internacional y sancionados como se merecen. Bueno, muchísimas gracias al doctor José Duarte. Precisamente el doctor Duarte decía que Francia es el símbolo de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, de todo lo que fue el cambio político, la primera constitución europea, la segunda constitución en el mundo después de la norteamericana, que le hemos seguido. Y claro, eso molesta a quienes no creen en la democracia ni en el pluralismo. Por cierto, parte de esto siempre habrá que discutirlo y profundizarlo para evitar, como usted dice, que el terrorismo llegue también a nuestros medios y a nuestro continente. Dios nos libre Claro. del terrorismo. Más adelante vamos a hablar tal. ya de temas nacionales, temas de carácter regional. No podemos olvidar el diferendo que tenemos con Guyana, el problema del Esequibo, la problemática que existe con Colombia, que habrá que definirla también, y que fue parte de la política internacional de muchos presidentes y que sigue siendo parte de esto. Por eso lo haremos con Petar Hertich, vocero fundador de Venezuela Esequiba. Ya regresamos. Bueno, entonces mañana nos vemos allá.